Padre, te damos gracias por el día de hoy, por tu presencia, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra tú nos enseñas a cada uno de nosotros el cómo avanzar, el cómo seguir tu guía y tus instrucciones, tus mandamientos en esta tierra para ser un buen ejemplo y un seguidor de Cristo, en el nombre de Jesús. Hoy el Señor ha traído la palabra que se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 1, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Gracias, Señor, por esta palabra de bendición que nos has dado el día de hoy. Sí, mis amados hermanos, Dios nos habla en su palabra que nosotros, para poder tener autoridad espiritual, debemos someternos a las autoridades superiores que Dios nos ha dado. Autoridades como el presidente, autoridades como los alcaldes. Por eso el Señor nos envía a ser esas personas de oración y de intercesión, para que las personas que Dios permita que coloquen la autoridad en la tierra, Dios las toque y las llene de su presencia, así como la autoridad en casa de un papá y una mamá, porque el enemigo quiere quitar la autoridad, quiere que los hijos sean rebeldes a los padres. Por eso el Señor nos enseña que debemos someternos a las autoridades superiores, porque es de parte de Dios, y si es de parte de Dios, Dios las ha establecido, y al conocer esta autoridad, nosotros nos levantamos y crecemos espiritualmente. Pero todo hijo que no obedece a su padre está llamado a condenación, porque se resiste a sus padres y se resiste a Dios. Por eso, mis hermanos, es importante pedirle a Dios que nos ayudemos, porque casi nadie le gusta someterse a las autoridades. No les gusta someterse porque quieren hacer lo que piensan y lo que quieren. Pero Dios hoy nos enseña en su bendita palabra que tenemos bendición al someternos a las autoridades espirituales, a las autoridades que Dios coloca en la tierra, pero todo en función de la palabra de Dios, mis hermanos, porque no es que la esposa se deba someter al esposo y el esposo quiera hacer lo que quiera, no. Es someterse, porque nosotros los esposos nos sometemos a Cristo y las esposas a sus esposos, pero porque hay una sujeción en Cristo, y aprendemos que al respetar las autoridades, Dios hace grandes cosas y poderosas cosas en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Por eso invito a los hijos a que se sometan a sus padres en el temor de Dios. Honrar a padre y madre y te irá bien, y largura de años tendrás. Debemos orar por las autoridades que Dios coloca, autoridades judiciales, autoridades legislativas, ejecutivas, y también a las autoridades espirituales. Debemos amar a nuestros pastores, debemos honrar a nuestros pastores, debemos honrar a las personas que Dios coloca como autoridad, para que seamos bendecidos, para que seamos llenos de la presencia de Dios, porque si no nos sometemos en la tierra a las autoridades que Dios ha establecido, mucho menos nos vamos a someter a Dios que está en los cielos. Por eso te doy gracias, Señor, por esta palabra, porque tú nos enseñas que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero también nos enseñas en tu palabra, en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a bendecir y a ser bendecidos en el nombre de Jesús. Muéstranos, Espíritu Santo, si estamos desobedeciendo algo que tú quieres que obedezcamos, en el nombre de Jesús. Amén.